Hola, muy buenas tardes. Yo soy Hanna Marchel Hernández. Pertenezco al grupo 205 de la Escuela Superior de Psicología en Acapulco de Juárez. En este video yo les hablaré sobre la migración. La migración es un fenómeno humano que ha formado parte de la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo. Pero antes de entrar a profundidad en este tema, quiero otorgarles algunos conceptos clave de este tema, como lo son migrante. ¿Qué es un migrante? Migrante es la persona que se traslada de un lugar a otro. Inmigrante es aquella persona que viaja desde su país de origen hasta nuestro país, como por así decirlo, de Canadá a México. Y el emigrante es aquel que viaja desde nuestro país hacia otro país. Retomando el ejemplo de Canadá, pondremos que es el que viaja de México hacia Canadá. Tengamos en cuenta que estos se pueden clasificar como dos tipos de migrantes. El migrante temporal, que es aquel que se queda en un determinado tiempo, ya sea por cuestiones de trabajo o dependiendo de sus necesidades. Y el migrante irregular, que es aquel que entra sin algún permiso del gobierno al país del que quiere entrar, como por ejemplo Estados Unidos, es aquel que no posee ningún tipo de documento que sea residente de allá. Tengamos en cuenta que así como debemos de saber que cómo se clasifican los migrantes, debemos tener en cuenta que también existen tipos de migración, como por ejemplo la migración forzada, que este tipo de migración consiste en que las personas son obligadas a abandonar su lugar de origen por medio de amenazas, violencia, tal vez política en determinados casos, pero pues estos temas se los plantearé un poquito más adelante. También existe la migración por refugio. Esto quiere decir que las personas viajan desde su lugar de origen con tal de buscar un refugio, como ya lo mencionaba, a cuestión de la violencia, de algunas amenazas, etcétera. Tratan de huir de los agresores o tratan simplemente de cambiar su vida por completo. También existe la migración temporal y permanente. En este caso, la migración temporal es aquella que se queda como por un periodo corto de tiempo, que podría ser hasta que se establezca por completo, que se resuelvan sus necesidades económicas, laborales, etcétera. Y existe la otra que es la permanente, que es aquella donde se ve obligado a viajar a otro país, pero quedarse de manera permanente, que no existe un tiempo ilimitado al que él puede decir, no, pues yo me regreso en tanto tiempo, yo me regreso en tantos días. Conflictos políticos o problemas económicos, como lo es un bajo salario, falta de trabajo, este, poca probabilidad de tener algunos servicios como lo son la educación y la salud. También sería lo que son los desastres naturales, como un tipo de sequía, un tipo de huracán o un tipo de terremoto. También abarcaría lo que son los cambios climáticos, un clima demasiado frío, un clima demasiado seco, un clima demasiado caliente. También abarcaría lo que son el crimen organizado, que en esto se plantea más que nada en las comunidades que viven bajo lo que es el mandato de un crimen o de un narcotraficante, por así decirlo, y viven bajo la violencia, bajo las amenazas, les quitan sus terrenos, etcétera. También abarcaría lo que son la discriminación. En esto entraría lo que es la violencia de género, lo que es su orientación sexual en algunas ocasiones. También entraría lo que son las personas con alguna discapacidad, como el síndrome de Down, el autismo, etcétera. Aquí, en este caso, las personas se sienten excluidas por su propia comunidad y es así como toman la decisión de poder irse para escapar de ese tipo de problemas. También abarcaría lo que es la falta de libertad y la falta de expresión, como es el incumplimiento de sus derechos. En este caso, las mujeres en algunas comunidades aún son obligadas para casarse con hombres, siendo ellas menores de edad, siendo niñas todavía. Así que ellas tratan de huir o incluso
tratan de huir más que nada por la violencia que se les es generada en su propio hogar. Desde hace mucho tiempo a nosotros como por nuestra cultura se nos ha planteado que Estados Unidos es un lugar mejor y que allá crecemos más económicamente, nos conviene irnos para allá porque ejercemos más, porque nos pagan en dólares, etcétera. Pero eso ya sería como un tipo de aculturación que se nos plantea desde nosotros, a lo mejor desde niños, a aquellos que viven esa situación de que un familiar se fue a Estados Unidos por un mejor futuro, etcétera. También abarcaría lo que son la proporción de mejores salarios. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, si nosotros ejercemos lo que es, nosotros ganamos lo que es en dólares, aquí al nosotros enviarlo, por ejemplo, a nuestro familiar en México, lo que es la cantidad en dólares y en pesos, la verdad es una muy gran diferencia. Dependiendo de cómo esté el peso también, bueno, dependiendo de cómo está el dólar también, pero si lo vemos desde este punto de vista es un gran incremento, la verdad. Y pues más que nada por eso lo vemos. ¿Por qué? Porque hay una mayor ganancia a comparación del peso mexicano. También abarcaré lo que son la falta de empleo, que es aquí en México hay una decadencia de empleo muchísimo mayor. No sabré decirles por qué, pero existe mucha falta de oportunidades aquí y lo que nosotros buscamos, los jóvenes como yo, buscamos ejercer mayormente. Algunas veces no es de nuestra carrera, pero tal vez ejerzamos allá con otra cosa, con otro trabajo. Y en sí ganaríamos mucho más de lo que podemos ganar aquí. Pero eso ya sería otro tema. También plantearé lo que son las desigualdades económicas y sociales en México. Esto quiere decir lo que es la discriminación y la falta de servicios de salud. Es decir, que no muchas comunidades poseen esa oportunidad de tener esos servicios de salud u educación. Pongamos ejemplo que una familia tiene algún familiar con discapacidades diferentes. Esto quiere decir que no todos tendremos la oportunidad tal vez de conseguir un medicamento que él necesita o pueda encontrar escuelas mejores para que él pueda ejercer y no solo se quede en un punto fijo. También hablaré sobre la reunificación familiar. Esto quiere decir que varios mexicanos viajan a Estados Unidos para encontrarse con un familiar, ya sea un padre, un hermano, un tío, etcétera, con la intención de, pues tal vez reunirse con él a, al pasar todo el tiempo que ya han estado separados, o tal vez aquí pongamos ejemplo que falleció un tutor de él. Aquí el niño se quedaría pues sin algún apoyo y se tendría que hacer lo que es el traslado del menor hacia Estados Unidos, pongámosle nosotros, para que ese familiar se haga cargo de él y le ayude con sus estudios y tenga más oportunidades a futuro. También hablaré sobre la intensidad, la inestabilidad y la violencia política. Esto quiere decir lo que es el narcotráfico, que en México se vive mucho lo que es este tipo de violencia. Hay muchas veces que los migrantes al llegar a su destino pueden llegar a tener ciertos problemas emocionales o llegar a tener algún tipo de conflicto consigo mismos. ¿Por qué? Porque ya hacen en un lugar donde no conocen a nadie, no conocen su cultura, no pueden tener dificultades de ser ellos mismos e incluso pueden sufrir algunos de los procesos psicológicos como son procesos de shock, que por ejemplo al atravesar un gran camino, en dado caso que hayan tenido que atravesar la frontera, pueden llegar a tener algunos peligros como lo es las situaciones de riesgo, algunas personas son malas con ellos, pues pueden llegar a ser víctimas de trata, etcétera. También pueden poner lo que son los choque cultural, que como yo lo había dicho, es el estrés y la confusión de no saber qué hacer en ese lugar, o sea, no conocer ningún tipo de cultura, ningún tipo de tradición o tal vez ningún tipo de idioma, aunque sea. En el caso de Estados Unidos, nosotros al hablar español
y llegar a un lugar donde nada más hablen lo que es el inglés, nosotros no sabremos cómo expresarnos, cómo pedir ayuda, por ejemplo. También sufrirán lo que es la identidad y autoestima, lo cual pueden llegar a sentirse juzgados por no ser ellos mismos. Por ejemplo, los mexicanos somos conocidos por ser como un poco argüenderos o un poco escandalosos, y pues en Estados Unidos existen muchas normas como que prohíben ese tipo de acciones que nosotros realizamos aquí en nuestro país y se nos hacen tan normales que allá puede llegar a ser como pues tal vez un delito o una restricción. Por ejemplo, nosotros puede ser en el caso de lo de la basura. Allá en Estados Unidos existen normas, no puede llegar a existir algún tipo de basurero en la calle, no puede estarse descuidando el medio ambiente, así como lo hacemos en algunas situaciones. No digo que todas las personas, pero pues hay, existe una probabilidad de que sí suceda eso. También existe lo que son las expectativas y realidades. Muchas veces nuestros planes no salen como nosotros queremos, ya que a lo mejor al ser un migrante no podemos encontrar lo que es un refugio, no podemos encontrar un trabajo estable, no podemos estar económicamente estables, no tenemos con quién ir, no tenemos a nadie en quien confiar, estamos en un lugar desamparados más que nada, y por ello los migrantes pueden llegar a sufrir un tipo de duelo. El duelo es aquel proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. El duelo ambiguo es un término que se refiere a aquel tipo de duelo complicado y difícil de procesar emocionalmente. En este tipo de duelo, las circunstancias de la pérdida o la relación con las personas con las que se relaciona el dueño puede dificultar lo que son la capacidad para hacer frente al dolor de las personas. Por ejemplo, en casos de muerte, de desaparición o aquella separación como lo es en la migración. En estas situaciones, la persona en duelo puede experimentar una alta, alta gama de emociones, incluyendo lo que es la culpa, la ira, tristeza o tal vez confusión, y puede que tenga algún tipo de dificultades para encontrar aquel sentido de cierre o aceptación debido a las circunstancias. Por ello, pues esto se le debe de brindar lo que es un apoyo especializado y comprensivo. Son complicados debido a circunstancias que atraviesan a través de su largo camino. Cuando una persona migra, ya sea por elección o por necesidad, puede enfrentarse a una serie de pérdidas que van más allá de lo que es la separación física de su lugar de origen. Estas pérdidas pueden incluir la separación de la familia, amigos, la ruptura de lazos culturales y sociales, la pérdida de roles y estatus sociales, la dificultad para adaptarse a un nuevo entorno. Como ya lo había mencionado antes, la separación física y emocional puede ser ya que el migrante experimenta lo que es una separación de sus familiares, de su entorno familiar, y pues eso se produce debido a que no existe un tiempo determinado en el que los volverá a ver. También hablo de lo que son los cambios de roles y estatus, lo cual es lo que a menudo implica un cambio significativo de los roles, debido a que, por ejemplo, alguien que tenía, no sé, un estatus profesional, pues de repente tenga que migrar a otro país donde no puede hacer mucho con su carrera, no puede ejercer incluso.
También hablo de lo que es la pérdida de pertenencia, lo que es la pérdida de pertenencia, lo cual es aquel sentido de pertenencia donde pueden experimentar lo que es la sensación de pues no pertenecer ahí, donde sienten ellos de que pues de plano no pertenecen a ese lugar. Lo que es el cambio de cultura, por ejemplo, pueden presentar lo que es un conflicto interno debido a la cultura tan diferente que se vive en ese país o en ese estado. La depresión puede tener un impacto muy significativo en la salud mental, especialmente como lo es en los casos de la depresión, que en este caso contribuiría a lo que es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones desafiantes o amenazantes. Por ejemplo, cuando una persona se enfrenta a un estímulo estresante como un problema de trabajo o un conflicto interpersonal, el cuerpo libera hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, que activan la respuesta de luchar o huir. También está el caso de lo que es la ansiedad. La ansiedad es aquella respuesta normal ante situaciones de peligro o estrés, pero cuando se vuelve excesiva o, o puede lo que es salir muy mal la situación, puede convertirse en lo que es un trastorno de ansiedad. También hablamos de lo que es la depresión. La depresión es un término el cual es un trastorno de estado de ánimo que afecta la forma en que una persona se siente y piensa y maneja las actividades diarias. Se caracteriza por una sensación de tristeza o por la falta de interés en diferentes actividades, etc. Esto conlleva debido a la incertidumbre que viven los migrantes sobre su futuro, la discriminación que se vive o el estrés asociado a una nueva adaptación a su lugar donde viajan. También pues sufren un tipo de desafío emocional y psicológico, como por ejemplo la pérdida de sus redes de apoyo, la exposición a situaciones traumáticas durante el viaje y la adaptación a nuevas culturas y entornos. Debido a los varios y múltiples desafíos que implica lo que es la migración, el migrante tiene que pasar por una serie de eventos que le provocan un gran estrés, como lo es el cambio de cultura, que es la adaptación al lugar donde migra la persona, que es el idioma, por ejemplo, las normas, las formas de vida. También lo que es la separación y la pérdida de, por ejemplo, sus seres queridos y amigos en los que vivían en su lugar, en su lugar de origen. También está lo que es aquella incertidumbre de la falta de certeza sobre su futuro, o sea, no sabe lo que le espera. También lo que son las condiciones de viaje, por ejemplo, ya que la persona puede enfrentar condiciones peligrosas que le podían causar algún tipo de trauma y pues como también lo que es la violencia y también podría ser lo que es el proceso legal, porque debido a que, como es de esperarse, muchos migrantes no poseen sus papeles de residencia y pues en cualquier momento pueden ser deportados. También lo que es la discriminación en el lugar a donde ellos viajan, ya que se pueden sentir esa sensación de inseguridad y puede llegar a causarles lo que es puede afectar su salud mental y bienestar.
Los migrantes pueden experimentar una variedad de problemas de salud mental debido a los desafíos a los que se enfrentan durante el proceso de migración, como lo son la depresión, que son los sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza, pérdida de interés en actividades antes disfrutadas. También puede ser lo que es la ansiedad, que es la preocupación excesiva, nerviosismo, miedo. Habla también de lo que es un tipo de síndrome, que sería lo que es el síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises es aquel síndrome conocido también como estrés del inmigrante, que se refiere a aquella dificultad y estrés psicológico que enfrenta el migrante cuando regresa a su país de origen, después de haber vivido lo que es en el extranjero durante un tiempo. Los síntomas de el síndrome de Ulises pueden incluir lo que es la depresión y la ansiedad, sentimientos de culpa, dificultades para readaptarse a su nueva cultura, a su vieja cultura, y lo que es la adaptación a su sociedad de origen. También hay otro síndrome que se le conoce como el síndrome del inmigrante. Este se refiere a las dificultades o desafíos que enfrentan los inmigrantes al llegar a un nuevo lugar y una nueva cultura. Este síndrome se caracteriza por una amplia gama de síntomas emocionales y psicológicos, lo cual puede ser lo que es la ansiedad, la depresión, el estrés, la soledad, el aislamiento, la dificultad para integrarse, ya sea de manera social y también pues de manera cultural. Son aquellos medios o aquella capacidad de una persona para afrontar diferentes situaciones que lo conlleven a lo que es el estrés y lo que son los que se presentan a través de los desafíos de la vida. Como algunos de ellos pueden ser lo que es la resiliencia, que es aquella capacidad de recuperarse de situaciones difíciles, adaptaciones de cambios y un mantenimiento de un equilibrio emocional. La autoeficacia, la cual es la creencia de nuestra propia capacidad para enfrentar el éxito en nuestros desafíos y lograr las metas. También existe lo que es las redes de apoyo emocional, las redes de apoyo social, la cual es la presencia de apoyo positivo en nuestra vida, ya sea rodeado de amigos, familiares, que nos brindan una estabilidad emocional y práctica. También aquellas habilidades de afrontamiento, las cuales son las estrategias y habilidades que una persona utiliza para manejar el estrés y resolver problemas de manera efectiva, como una de ellas sería la respiración o aquel aislamiento o tal vez yoga, etc. Por ejemplo, también hablemos de lo que es este tipo de redes de apoyo psicológico en el caso de que la familia emigra. Esto se puede apoyar, por ejemplo, conservando lo que es la red de apoyo, ya que los migrantes viven aquella ausencia del miembro de la familia, la cual puede reducir lo que es la disponibilidad de apoyo emocional y práctico. También lo que es el aumento del estrés, ya que debido a que se separan de sus seres queridos y a veces la adaptación o cambios de su estructura familiar puede aumentar el estrés y la ansiedad. Los cambios de la dinámica familiar. Puede ser que la ausencia de un miembro de la familia pueda alterar lo que es la dinámica familiar.
tal vez puede requerir lo que son los ajustes en los roles y responsabilidades. Para hacer frente a estos desafíos, lo que se recomienda es que las familias consideren un tipo de estrategias de afrontamiento, como lo es la comunicación abierta. Es aquella donde hablas sobre los sentimientos y preocupaciones relacionados con aquella migración que hace la persona, cómo se siente, cómo le está yendo, mantener aquella comunicación con su familia. También es la búsqueda de apoyo en amigos, familiares o comunidades para compensar aquel alejamiento de nuestra familia. También sería lo que es el mantenimiento de tradiciones y rutinas, ya que eso puede proporcionar lo que es la estabilidad y continuidad emocional. También se recomienda lo que es la ayuda profesional para consultar más que nada la salud mental, para beneficiarnos y para abordar lo que es el estrés y las dificultades emocionales relacionadas con la migración. Como por ejemplo, todo esto que acabo de abarcar puede reducirse a lo que es siempre permanecer comunicado con nuestros familiares, ya sea que si se encuentran lejos o cerca. Pueden hacer lo que son las videollamadas pues en sus cumpleaños, llamadas aunque sea, enviarse regalos, etcétera.